Mi micrófono. Listo, Luisa, ya comenzó. Bueno, buenas tardes. El día de hoy para esta reunión académica de enfermería tenemos el tema de detección temprana del cáncer infantil. Mi nombre es Luisa Fernanda Solano Giraldo, soy enfermera especialista en oncología y hago parte del grupo de docentes de la especialización de enfermería oncológica de la Universidad de Antioquia. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre la detección temprana del cáncer infantil. El cáncer, al igual que los adultos, en los niños es una enfermedad que se presenta a nivel social y que igual con los adultos es un crecimiento acelerado de las células, ¿cierto? Que se puede presentar en cualquiera de los órganos. La diferencia es que en los adultos existen factores de riesgo los cuales podrían evitarse para que se dé la enfermedad, diferente a los niños. En los niños los factores de riesgo no se pueden evitar porque en muchos casos no sabemos cuál es la razón de esta enfermedad, pero sí podemos tener una detección temprana. Es un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano que le permite al niño tener una vida completamente normal, incluso la sanación de su enfermedad. Por eso hoy les traigo esta frase que dice: detectar hoy es sonreír mañana, porque cuando se logra tener una detección temprana y un tratamiento oportuno, son pacientes que se pueden curar. Bueno, según las cifras de Globocam para Colombia, en el año 2002 se presentaron 2.115 casos nuevos de cáncer infantil en niños entre los 0 y los 19 años. Esto es una tasa de incidencia ajustada de 14 casos nuevos por cada 100.000 menores, de los cuales 1.232 casos nuevos fueron en niños, una tasa de incidencia ajustada de 15.9 por cada 100.000 niños, y 883 casos en niñas, una tasa ajustada de 12 por cada 100.000 niñas. En esta tasa de incidencia encontramos que la primera causa de enfermedad es la leucemia linfoblástica aguda, con 796 casos, una tasa de incidencia de 5.5 por 100.000 menores, seguido de los tumores de encéfalo o sistema nervioso central, 219 casos, con una tasa de incidencia ajustada de 1.5 por 100.000 menores. Y luego los linfomas, 202 casos, con una tasa de incidencia de 1.3 por 100.000 menores. En cuanto a la tasa de mortalidad, vemos que 784 muertes por cáncer en menores entre los 0 y los 19 años, lo que nos muestra una tasa de mortalidad de 5.1 por cada 100.000 niños. En este caso tuvimos 470 muertes que fueron niños, una tasa de mortalidad de 6 por cada 100.000 niños, y 314 muertes en niñas, una tasa de mortalidad de 4.2 por cada 100.000 niñas. Las causas de muerte entonces entre los 10 y los 19 años fueron las leucemias, 357 muertes en total, seguida de los tumores de encéfalo y sistema nervioso central para 120 muertes, y luego los linfomas. Es similar tanto la incidencia de la enfermedad como la mortalidad de esta. Bueno, en las estadísticas vitales de CISPRO podemos encontrar que el descenso de la mortalidad en el cáncer infantil se ha dado entre el 2020 al 2022. Hay un descenso de 4.41 a 4.000 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Y esto varía en diferentes departamentos del país, presentándose más en departamentos como el Atlántico, Huila, Meta, Norte de Santander, y que son los que han presentado altas tasas de mortalidad en los últimos años. En Colombia existe una normatividad para la ley, pues para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer infantil. Encontramos la ley 388 del 2010, la ley Jacobo y el Plan Decenal de Salud Pública. Lo que nos muestran estas leyes es que lo importante es tener un diagnóstico oportuno, pero todo parte de el diagnóstico, el tratamiento, pero todo parte de que sea un enfoque integral al paciente oncológico. Estos tratamientos se dan en instituciones de tercero y cuarto nivel, pero los lugares de atención primaria en salud son lugares muy importantes donde se va a dar la atención inicial del cáncer infantil. Entonces, la normatividad
y el Ministerio de Protección Social nos entregan estas prácticas clínicas rápidas, donde podemos encontrar cuáles son los signos y síntomas de enfermedad como tal y cuál es el tratamiento oportuno e inicial. Además, contamos con la herramienta de IEPI, que es una herramienta que es muy amigable, donde podemos, tanto el personal de salud como los padres, mirar cuáles son esos signos y síntomas que tenemos que tener claves para la detección temprana. Dentro entonces de la normatividad, el Ministerio de Protección Social y las leyes colombianas piden la resolución 1441 que nos muestran la unidad de atención de cáncer infantil o ACAI, donde se debe reorganizar los servicios de atención y toda la atención del paciente menor con enfermedad oncológica se dé en una institución para que eso así nos garantice entonces un tratamiento oportuno, un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz de la enfermedad, donde no haya, donde haya una adherencia al tratamiento y no haya abandono del mismo. Entonces, en las unidades de atención de cáncer infantil, basadas en la Ley 1388 del 2010, se busca tener una atención integral al paciente pediátrico con cáncer. Así, teniendo una reducción en el tiempo de atención, se prestan servicios de manera oportuna, haya adherencia al tratamiento y haya entonces una mayor expectativa de vida. De esto debe haber una relación entre las aseguradoras y las instituciones prestadoras de salud. Y la idea es que todo el trámite sea integral y sea desde la misma, haya un enlace entre la aseguradora y la IPS. Y así la familia y el paciente no tengan que realizar ningún trámite de aseguradora ni nada y se garantice el tratamiento al paciente. ¿Qué es lo que los padres deben saber sobre el cáncer infantil? Entonces, primero se da entre los menores de 0 a 18 años y hay que saber que tienen acceso inmediato a todos los servicios de salud. En el caso de que tengan algún síntoma relacionado con cáncer, como puede ser tener una fiebre injustificada durante más de 2 semanas, pérdida de peso, cansancio, hematoma o sangrado por alguna vía, moretones diminutos en cualquier parte del cuerpo, crecimiento del abdomen o dolor abdominal, masas en cuellos o en ganglios, dolor en los huesos, en las articulaciones y en la espalda, infecciones repetitivas y pérdidas del apetito y sudoración. En el caso de tener alguno de estos síntomas, los padres deben saber que tienen acceso a exámenes de apoyo diagnóstico, a atención especializada, a autorización integral para el tratamiento, a no pagar copagos ni cuotas moderadoras y manifestar sus peticiones, sus quejas y sus reclamos. Bueno, entonces como padre y como personal de salud debemos tener claro cuáles son las señales o los signos que nos pueden mostrar en el caso de que exista alguna enfermedad oncológica infantil, que pueden ser sangrado repentino o persistente por nariz o por cualquier vía, reflejo blanco en las pupilas, ganglios ganglios abultados en cuello o en axila en inglés, aumento abdominal, aumento del volumen, aumento de volumen o tumefacción en alguna parte del cuerpo, hematomas, puntos rojos en cualquier parte del cuerpo, palidez en mucosas y en la piel, fiebre persistente sin ninguna causa, dolor de cabeza asociado a mareos o vómito o dolor en las articulaciones. Esta campaña como tal, entonces está por la OPS a nivel mundial para que detectemos cuáles son esos signos que nos pueden llevar a una detección temprana o un diagnóstico oportuno. Y va enfocada a las comunidades que son como los padres, las escuelas, al personal de salud y a los líderes comunitarios. Entonces, hay que tener presente qué es lo que nos están diciendo nuestros niños. Si siempre dicen que están cansados, si no quieren comer, si sienten dolor de cabeza, como padres deben estar pendientes de cada una de esas alertas que nos pueden dar a tiempo un diagnóstico oportuno. O lo mismo si el profesor les comenta que no están atendiendo a clase, que cada vez son
más distraídos, que no comparten con otros niños o que se ven enfermos como tal. La observación y la escucha pues son muy importantes durante este tema para tener un diagnóstico oportuno. También observar. Entonces, si los niños presentan manchas en los ojos o vacían el ojo, eso nos puede dar una señal de que el paciente pueda, pues de que el niño pueda tener un retinoblastoma, que es uno de los cánceres en los ojos en los niños que se presentan en niños muy pequeños, o si presentan puntos o hematomas, es decir, morados en la piel, que nos pueden ser una alerta de que el paciente presente una leucemia o palidez marcada. Entonces es muy importante la escucha y la observación. Y el tener entonces esas claves nos va a permitir tener un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo, que eso va a hacer que se eleve la probabilidad de supervivencia, disminuir el sufrimiento del paciente y usualmente tener tratamientos más económicos y inmediatamente ingresar a un tratamiento oportuno. Bueno, dentro de esa iniciativa mundial contra el cáncer infantil, entonces se han priorizado 3 enfermedades que son las primeras causas de incidencia y mortalidad en el cáncer infantil, donde podemos encontrar la leucemia linfoblástica, el glioma de bajo grado o tumor del sistema nervioso central y el linfoma de Hodgkin. Entonces encontramos por acá que la leucemia linfoide aguda es un tipo de cáncer en la médula ósea donde se producen demasiados linfocitos inmaduros. Los linfocitos son tipos de células de glóbulos blancos que son las células de las defensas. Estas a su vez pueden afectar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, por ende, vamos a tener una anemia, una trombocitopenia y por el aumento de leucocitos inmaduros vamos a tener una leucocitosis. Las leucemias entonces constituyen el cáncer pediátrico más común. Y como les decía entonces, hay demasiadas células madres que se transforman en linfoblastos, sean linfocitos B o T, pero esas son inmaduras, entonces no van a funcionar como linfocitos normales, lo que va a lograr que se puedan combatir las infecciones. Además, entonces se disminuyen los glóbulos rojos y las plaquetas. El diagnóstico entonces de la leucemia se puede hacer entonces con los síntomas. Es cuando hay pacientes que presentan fiebre por más de 7 días sin causa aparente, cefalea con banderas rojas, alteraciones visuales, van a tener petequias, equimosis y sangrados, palidez generalizada, dolores en articulaciones y pueden tener hasta adenopatías. Van a presentar hepatosplenomegalia y van a tener un hemograma con pancitopenia y pueden tener blastos, que son los leucocitos inmaduros en sangre periférica. Además pueden tener pérdida de apetito en los últimos 3 meses, pérdida de peso, cansancio y fatiga. Y también pueden presentar diaforesis nocturna. ¿Cómo entonces se hace un diagnóstico? Primero entonces mirar como toda la parte de los signos y síntomas. Van a ser pacientes que van a tener una anemia que la vamos a poder ver a través de su palidez, pero además un hemograma que nos lo va a confirmar. Una trombocitopenia, podemos entonces verla a través de los hematomas y las petequias, pero también vamos a ver en su hemograma el recuento bajo de plaquetas. Se puede presentar neutropenia también, pero en los casos iniciales siempre va a haber leucocitosis y podemos verse también a través de infiltración medular cuando ya los pacientes presentan adenopatías, tienen hepatosplenomegalia, dolores óseos y aumento en los niños se puede dar aumento del volumen testicular. El diagnóstico entonces a nivel clínico se hace a través de un hemograma, teniendo claro pues el recuento de plaquetas, de hemoglobina, los leucocitos y mirando en el sentido de sangre periférica. Además tener claro la función hepática, función renal, la LDH y el ácido úrico. También se pueden mirar entonces a través de ecografía abdominal que nos va a mostrar si hay crecimiento de ese hígado y de ese vaso y con rayos X de tórax. El diagnóstico confirmatorio entonces se va a hacer a través de un aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea es un procedimiento un poquito invasivo que se hace para tomar una muestra de aspirado de
la médula, y una biopsia, que es un pedazo del hueso de la médula, los cuales se mandan a estudiar con pruebas moleculares, inmunohistoquímica, y estos son los que nos van a dar el diagnóstico, si existe la leucemia como tal, y nos van a dar el linaje de esa leucemia, si es una leucemia linfoblástica, sea del linaje B o T, o una leucemia mieloide. Ya cuando tenemos un diagnóstico inicial, entonces para prevenir la diseminación de esa leucemia a nivel del sistema nervioso central, se hace una quimioterapia intratecal inicial, porque la quimioterapia sistémica por la barrera hematocefálica no nos va a proteger esa parte del sistema nervioso central. Entonces, esta es una de las maneras de proteger, o en el caso de que el paciente ya tenga infiltración del sistema nervioso central, llegar al momento de negativizarlo. Se puede hacer a través de una punción lumbar, donde se llega al espacio intratecal, o en algunos casos, cuando ya los pacientes tienen sistema nervioso central positivo, entonces se puede colocar un catéter llamado reservorio Maya que va directamente a los ventrículos. Bueno, el tratamiento como tal de la leucemia es más o menos 2 años y está clasificado en varias etapas. Inicialmente entonces se da la inducción, que es para erradicar más del 99% de las células leucémicas iniciales y restaurar entonces la hematopoiesis normal. Eso se da más o menos de un mes. El tratamiento va del día 0 al día 33. En esos días los pacientes van a estar hospitalizados y se va a hacer una observación exhaustiva de cuál es su respuesta al tratamiento. Luego los pacientes pasan a la intensificación o consolidación. El tratamiento se da de manera ambulatoria y es para erradicar las células leucémicas residuales resistentes a la inducción, contribuyendo a disminuir el riesgo de la recaída. Esta intensificación entonces se da de manera ambulatoria, pero es un tratamiento continuo donde los pacientes deben ir semanalmente por 4 días a administración de quimioterapia sistémica. Luego pasan a la reinducción, tratamiento que se da de forma hospitalaria. Es una repetición al tratamiento de la inducción con ciertas modificaciones en los tratamientos y según el riesgo que se haya estadificado en el paciente desde el inicio de su inducción, y así llegar a adquirir la remisión completa de la enfermedad. Luego se pasa al mantenimiento. El mantenimiento es quimioterapia oral por 2 años con evaluaciones frecuentes para detectar recaídas. Estas evaluaciones se hacen a través de hemogramas y aspirados de médula, donde van mirando la enfermedad mínima residual, que no vaya a haber un aumento y nos muestre que nuevamente haya leucemia. Y el seguimiento, entonces se determina secuelas tempranas o tardías, o identificar si hay una recaída de la enfermedad. En el caso de tener una recaída de la enfermedad, entonces se piensa inmediatamente en un trasplante de médula ósea. Bueno, se pueden presentar ciertas complicaciones por el tratamiento como tal. Sabemos que las quimioterapias, sus medicamentos como efectos secundarios pueden producir entonces supresión medular, trombocitopenia, anemia, mucositis, sangrados, emesis post-quimioterapia, infecciones secundarias a una neutropenia y colitis neutropénica, reacciones alérgicas a ciertos medicamentos y también alopecia. Las complicaciones se van tratando a medida que se vayan presentando y por cada complicación se pueden presentar diferentes cuidados de enfermería y pues cuidados médicos para mitigar entonces estos efectos secundarios. Bueno, la segunda causa de enfermedad, la segunda causa de incidencia en el cáncer infantil, entonces encontramos el glioma de bajo grado o un tumor cerebral. Estas enfermedades entonces surgen en las células neurogliales del sistema nervioso central, puede ser en el encéfalo o la médula espinal o en cualquiera de los órganos que podemos encontrar al nivel cerebral de sus partes. Pueden ser las meninges, el cerebelo, la médula espinal. Según el lugar de ubicación, entonces se da la clasificación del tumor. Estos pueden ser de bajo o de alto grado.
lo que quiere decir que según su proliferación puede ser de crecimiento lento o de crecimiento, pues de crecimiento rápido. Eso nos da mucho, nos muestra cómo podría ser el diagnóstico, cómo va a ser la recuperación de ese paciente, y de eso también depende el tratamiento que se le va a dar al paciente. Los gliomas entonces son el segundo tipo de cáncer más común y nos puede presentar cambios en el funcionamiento de las células, y eso puede afectar mucho el paciente como tal. Entonces pueden ser pacientes que van a tener alteraciones en la marcha, que van a tener alteraciones en la visión, que van a tener alteraciones en la concentración. Por eso les hablaba ahorita de lo importante que es la observación que tienen hacia el niño y lo que el niño nos manifiesta, lo que puede estar sintiendo. Los síntomas entonces son dolores de cabeza que desaparecen después de vomitar, pacientes que tienen náuseas y vómito todo el tiempo, problemas entonces en la audición y en el habla, pérdidas en el equilibrio o dificultades para la marcha, deterioros para aprender a leer, para aprender a escribir, problemas en la concentración en el colegio, debilidad o cambios de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo, pacientes que son somnolientos, que pierden la energía como tal, cambios en la personalidad o en el comportamiento, en muchos casos se presentan convulsiones y aumento del tamaño de la cabeza, lo que podríamos pensarse pues, en una hidrocefalia. ¿Cómo va a ser entonces ese diagnóstico? Ese diagnóstico inicialmente entonces se hace una resonancia magnética donde nos va a mostrar el tumor, y luego por neurocirugía se va a hacer una cirugía diagnóstica. De ahí se toma una biopsia, la cual se va a mandar a estudios para pruebas moleculares e inmunohistoquímicas que nos va a dar un diagnóstico y nos va a poder decir si es un glioma de bajo o de alto grado, y de esa manera especificar cuál va a ser el tratamiento. Entonces, inicialmente el tratamiento sería cirugía para extirpar ese tumor, tener un diagnóstico claro, y ahí entonces mirar si se va a hacer radioterapia o si se va a hacer radioterapia concomitante con quimioterapia. Hay casos específicos de inmunoterapia que es para las células específicas de ese tumor, pero en sí ese sería el tratamiento de los gliomas. Igual, parte también entonces de los cuidados de enfermería a través de, dependiendo de cuál va a ser el tratamiento y el acompañamiento a su familia. Bueno, el tercer cáncer infantil. Entonces encontramos el linfoma Hodgkin infantil, que es un tipo de cáncer que se presenta en el sistema linfático. Existen dos principales linfomas de Hodgkin que se dividen en clásico y de predominio linfocítico. Estas enfermedades pueden presentarse por infecciones por el Epstein-Barr o por antecedentes familiares del linfoma. Bueno, entonces dentro de su clasificación encontramos que el linfoma se divide en linfoma Hodgkin clásico y de predominio linfocítico. A su vez, el linfoma Hodgkin clásico se divide en 4 subtipos de linfoma. Encontramos el linfoma Hodgkin con esclerosis nodular, el linfoma Hodgkin con celularidad mixta, el linfoma Hodgkin con agotamiento linfocítico y el linfoma Hodgkin con agotamiento linfocítico. Encontramos entonces que el linfoma Hodgkin con predominio linfocítico nodular es el menos frecuente. Se presenta a menudo entre niños mayores de 10 años y siempre se va a presentar con un ganglio inflamado que podemos ver en su cuello, en axilas o en la ingle. La mayoría de pacientes no tiene otro síntoma, se reconoce es por su ganglio, o si ya presenta síntomas es porque ya está muy avanzada la enfermedad y podemos encontrar entonces los ganglios inflamados, fiebre de origen desconocido, pérdida de peso y sudoración nocturna, sensación de mucho cansancio, inapetencia, picazón en la piel, tos y dificultad para respirar. En este caso entonces llamamos los síntomas B, que los que nos muestra cuando el paciente presenta sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre de origen desconocido. El diagnóstico como tal entonces es muy similar al de
el glioma es a través de una tomografía que nos va a mostrar el lugar donde está ese ganglio inflamado o resonancia magnética. Inicialmente entonces una biopsia de ese ganglio para tener un reporte de patología que nos diga cuál es el diagnóstico de la enfermedad. También se hace aspirado de médula ósea y punción lumbar para mirar que no haya infiltración a médula y al sistema nervioso central. Y el tratamiento como tal entonces es quimioterapia, cirugía inicial para para poder tomar la biopsia de ese ganglio, quimioterapia y en algunos casos se hace radioterapia e inmunoterapia según la estadificación de la enfermedad, y también se puede realizar trasplante de células madres. Bueno, muchísimas gracias. Ya como les había contado al inicio, entonces el cáncer infantil, aunque no se puede prevenir, sí lo podemos detectar a tiempo y así lograr que los pacientes puedan tener un tratamiento, puedan curarse y tener calidad de vida y seguir con su vida como niños, donde puedan ir a estudiar y en algún momento llegar a ser adultos.